Quiero sembrar el comentario de Daniela, ¿no? Y recordarles el 2001, cuando la consigna era piquetes, cacerolas, la lucha es una sola. Y después aquellos mismos que acompañaban a los piquetes que tocaban la cacerola, cuando recuperaron su plata, empezaron a decir, mirá estos que cortan la calle, cómo molestan los piqueteros. Y desde el 2002 hasta hoy siguen quejándose de los piqueteros. Hay que acordar, hay que tener un poquito de historia, hay que tener memoria, porque sí, la Argentina puede salir adelante. Pero escuchemos qué decía también esta mañana el presidente Alberto Fernández sobre la pobreza. Allí están los millones de argentinos que sufren y no podemos hacernos los desentendidos. ¿Cuántas veces un hombre puede mirar para otro lado haciendo de cuenta que no vio lo que vio? Dice Bob Dylan en Blowing in the Wind. Así termina su tema. ¿Cuántas veces vamos a hacernos los distraídos? Basta, basta. Ha llegado la hora de ocuparnos de esa gente, que son nuestros compatriotas, que son nuestros compañeros, que son argentinos, que todos los días luchan en condiciones muy adversas. Son argentinos a los que el sentido de la meritocracia dejó de lado. Les hicieron creer que ellos no tenían mérito, no tenían oportunidades. A ver, a mí me gustaría hablar mucho solamente de la coyuntura, pero para entrar en la realidad profunda de la Argentina tenemos que ver la coyuntura. Entonces veamos cómo impacta de lleno esta pandemia en los barrios más humildes. Estas son las placas que armaron Charlie y Fede, para que vean ustedes cómo impacta de lleno en los barrios más humildes, que son las víctimas. En el COVID, en la Villa Azul, por ejemplo, hay 211 casos confirmados. En la Villa Itatí, 11 infectados y 75 sospechosos. En la Villa Itatí se empezó ayer. Pero sigamos viendo cómo sigue impactando de lleno el COVID-19 en los barrios más humildes. 3.301 personas son casos positivos en barriadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay 25 fallecidos. En el barrio 31 hay 1.972 casos. En la Villa 1114, 1.003 casos. Estas son las relaciones, es la relación, ¿no? Entre las villas y en otros barrios. En las villas, el COVID alcanzó y afectó a 2.359 argentinos. En los otros barrios, a 2.038. Fíjense las comparaciones, ¿eh? Esto es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Acumulado en total en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 47% de los casos corresponde a los barrios más humildes. Así pega el COVID-19, así ataca una pandemia. Quiero recordarles a ustedes que en el barrio 31 no había agua, que en la Ciudad Oculta no había agua, que había problemas en la 1114 con agua. ¿Y ustedes se acuerdan de lo que nos decían cuando empezó la pandemia los epidemiólogos? Hay que lavarse las manos. Es la mejor prevención para la pandemia. Pero sería muy injusto si no contamos la verdad completa. Esta es la coyuntura. La verdad completa es, la Ciudad Oculta, antes se llamaba Villa Miseria, se dice barrio humilde, qué sé yo, se creó porque estaba enfrente al matadero. Pero esta villa data del año 60, 65, 67. La Villa 31, ahora se llama Barrio Mujica, el padre Mujica predicaba ahí en la década del 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020. 50 años tiene la villa, 50. La Villa Itatí tiene 50 años. El barrio azul es un poco más nuevo, es un poquito más nuevo. Yo recuerdo en la década del 80 cuando se empezaban a asentar en zonas de Quilmes barriadas completas que venían a buscar oportunidades en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿esto tiene un porqué? Sí lo tiene, sí lo tiene. En un momento, en la década del 80, Alfonsín le cedió fondos coparticipables a la provincia de Buenos Aires. ¿Saben cuánto fue? El 8%. En el 94 se aprueba la Constitución Nacional y había una ley que hablaba que había que discutir en el Congreso la coparticipación federal, pero el Estado fue mucho más cruel, mucho más cruel. Descentralizó la educación, descentralizó la salud, cargó a las provincias con salud y educación y encima les quitó fondos coparticipables, pero todavía fue mucho más cruel, mucho más cruel. Cerró los trenes, cerró el ferrocarril, aumentó el transporte y aumentó el peaje. Hoy
con un peaje carísimo, con el combustible carísimo, todo dolarizado, inclusive el transporte, sin trenes, a un productor que produce en cualquier región del interior, le es más caro el transporte que la producción. Un disparate, un disparate. Y eso se viene denunciando hace muchísimos años y nunca se modificó, nunca se cambió, porque a nadie le importó. Nosotros tuvimos presidentes, la gran mayoría del interior, y llegaron a Buenos Aires y fueron más unitarios que el Manco Paz. Porque en la Argentina, la guerra interna, la ganaron los unitarios porque los presidentes se convirtieron en unitarios. Cuando Alberto Fernández dice, yo soy porteño, pero quiero ser federal, el Estado se da cuenta que tiene que ser federal. ¿Por qué? Porque hemos destruido las economías regionales. Ustedes recuerden una frase que patética, por cierto. Cuando Mauricio Macri festejó haber vendido 6 millones de dólares de limones a Estados Unidos, ¿se acuerdan que tanto show Macri me tiene con los limones? ¿Se acuerdan? La Argentina no festejó ni celebró, nunca lo hizo, que en la misma época o un poco antes había vendido un reactor nuclear Holanda en 800 millones de dólares. ¿Y qué hicimos? Cerramos Ciencia y Técnica. Entonces, hay que hacer un mea culpa de todos nosotros. Por eso arrancaba diciendo, acuérdense, la clase media, Piquete es cacerola, la lucha es una sola, y lo dejamos de lado. Y abandonamos los barrios más humildes. Fíjense, todo esto es el AMBA, Escaba y Gran Buenos Aires. Fíjense cómo impactó. Esta es la tasa de duplicación de casos. En la ciudad de Buenos Aires, cada 9 días y medio. En el Gran Buenos Aires, en el norte, 17 días y medio. En el oeste, 12 días y medio, 12 días.9. En la zona sur, donde está la Visitativa, donde están las villas más complicadas, cada 7.5 días. En el Gran La Plata, cada 7.6 días. En el resto del Gran Buenos Aires, cada 16.2 días. En el interior, cada 18.4 días. Y en Catamarca, creo que no tuvieron ningún caso, en Formosa tampoco. Entonces,